Este 31 de marzo, don Octavio Paz celebró su 79 aniversario, abriendo las puertas de su casa a todos los mexicanos. En una singularísima entrevista concedida a Canal 11, nuestro más laureado poeta se nos muestra no solo como un gran literato, sino como un extraordinario ser humano. Lo veremos jugar, reír y hasta tropezarse, como usted o como yo. Los invito entonces a que juntos disfrutemos este programa especial de Canal 11. Octavio Paz, Recuento de una vida. Alumbrado por el sol de la infancia, se subía a la higuera de su casa a soltar su imaginación. Creciendo a la sombra del árbol, el niño se hizo poeta. Nacido el 31 de marzo de 1914 y heredero del ímpetu intelectual y político de su familia, Octavio Paz dio a México el primer Premio Nobel de Literatura. Sus poemas y ensayos han transmitido a quien los lee la emoción del niño que descubre la poesía a través de los frutos a la vez oscuros y luminosos de la higuera. Hoy iniciaremos una travesía por la frondosa memoria de nuestro mayor poeta, Octavio Paz. Iniciamos el recuento de una vida. Don Octavio, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Bueno, estoy muy contento de que el Canal 11 y de que ustedes estén aquí. Vamos a empezar por hablar un poco acerca de su niñez. ¿Qué niño fue Octavio Paz? Bueno, es difícil para mí decir qué niño fui. Probablemente fui un niño insoportable, pero, en fin, un niño como los otros, los niños no son fácilmente soportables. Es una edad feroz. Si los niños gobernasen el mundo, ya lo hubieran destruido. Pero toda la creatividad de los hombres está en esa fase de la infancia. Usted vivió casi toda su niñez y adolescencia en Mixcoac. ¿Qué recuerdos tiene de Mixcoac y de su familia? Bueno, mire usted, el primer recuerdo que tengo es de una casa grande, semi en ruinas, la casa de una familia que la revolución destruyó en cierto modo, aunque mi padre fue un revolucionario ferviente. Un jardín muy grande y descuidado, y sobre todo un árbol tutelar, una higuera. La higuera que representa un poco para mí todavía la imagen de la madre, quizá, en primer término, pero de modo más amplio, la mujer. La imagen es la de una gran casa con muchos cuartos y un niño que recorre esos cuartos solitario. Yo traté de evocar y de revivir esos momentos de mi infancia en un libro, un pequeño libro que se llama Pasado en Claro. Y hay un fragmento que a usted no le importa y no les aburre al auditorio, pues voy a leerlo. Nos encantaría. Mis palabras, al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos, habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores, habitados. Familias, criaderos de alacranes, como a los perros dan con la pitanza vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje. Mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día.
Los fresnos me enseñaron, bajo la lluvia, la paciencia, a cantar cara al viento vehemente. Virgen somníloqua, una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo, al sonreír en la caída y a repetir en los desastres, al hecho, pecho. Esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada, blanda te sea. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy hierba, maleza entre escombros anónimos. Entre escombros anónimos. Los escombros son anónimos. Así es. ¿Dónde estudió usted? ¿Qué recuerdos tiene? Seguramente todas las mamás que nos estén viendo van a ir corriendo a inscribir a sus hijos en el momento que sepan dónde estudió, porque sí, querrán un Octavio Paz, ¿verdad?, en su familia. Bueno, pero yo tuve una familia muy solícita. Mi abuelo y mi padre y mi tía le daban un gran precio a la cultura, al saber, y mi madre, más bien, al amor. Yo estudié en escuelas particulares. Primero estuve en un colegio francés en Miscuac, se llamaba el Colegio Francés del Zacatito. Que es el Simón Bolívar, ahora, ¿no? Es el Simón Bolívar, pero en aquella época era una escuela de hermanos de la Orden de la Sal. Era una escuela francesa. Mi tía era muy afrancesada, mi abuelo también, estaban empeñados en que yo aprendiese francés. Pero al final mi padre y mi madre, que eran más jóvenes, eran la nueva generación, decidieron que no, que había que estar en un colegio inglés, y me llevaron en Miscuac también al colegio Williams. Después, cuando terminé la primaria, entré en la escuela secundaria número 3. Un año antes se habían fundado las escuelas secundarias, de modo que a mí me tocó inaugurar estas escuelas, que al principio, no sé ahora parece que funcionan bastante mal, pero en aquella época eran magníficas, realmente. Y estuve 3 años ahí. Al final, en 1929, mi estancia coincidió con una gran huelga estudiantil que conmovió al país. Al mismo tiempo, la juventud ardía en esperanzas más o menos democráticas, más o menos revolucionarias. La figura de Vasconcelos era adorada en ese momento, el momento de la gran campaña vasconcelista, y esta huelga estudiantil coincidió en cierto modo. ¿Usted participó? Participé, claro que sí, incluso me expulsaron de todas las escuelas, secundarias. Después nos volvieron a admitir porque la huelga triunfó parcialmente. Y entre las experiencias de ese momento, que fueron para mí crucial, está la de un amigo, José Bosch, un catalán, que era mi compañero de escuela, un poco mayor que yo, y que era un joven inteligente y que venía de una familia anarquista, una familia revolucionaria. Y Bosch fue una influencia decisiva, no solamente en mi formación intelectual, sino yo creo en la de toda mi generación, porque en ese momento conocí a muchos jóvenes que después volvería a ver en la universidad, en la preparatoria. Y Bosch nos abrió las puertas, diríamos, del pensamiento político en su versión más utópica y, diríamos, más capaz de encender la imaginación y la pasión de los jóvenes. La tradición libertaria, la tradición anarquista. Los estaba haciendo pensar, sí, a esa edad tan joven. Claro. Al año siguiente entramos todos a la preparatoria. Ahí seguimos y fue el momento en que fundamos la revista Barandal con un grupo de amigos. Nos interesaba mucho la literatura, pero no podíamos nunca distinguir exactamente entre la literatura y la política. Más exactamente, la política no nos interesaba. Lo que nos interesaba era la revolución, cambiar al mundo, cambiar a los hombres. Y esto estaba ligado, de alguna manera, con el ejercicio de la literatura y de la política.
Habría que mencionar que se trataba del Colegio de San Ildefonso, el antiguo colegio. Exactamente. Era el Colegio de San Ildefonso, era el momento en que, también para mí, fue el momento en que descubrí la pintura mural. Todos nosotros no la conocíamos. Fue uno de mis primeros contactos con la pintura, fue el muralismo que vimos en la preparatoria, los grandes frescos de Orozco, en la preparatoria chica, el Siqueiros, Charlot, y en el anfiteatro los frescos son pintura al temple, me parece, de Diego Rivera. En fin, todo esto me provocó una gran emoción. Al mismo tiempo, le digo, todo eso estaba ligado con la idea de la revolución. Si no es mucha pedantería, me parece que la vida de un poeta se expresa mejor en sus poemas que en lo que pueda decir. Y en consecuencia, si no les parece mal, voy a leer otro fragmento referente a este mundo de San Ildefonso. Porque ahí está, diríamos, todo lo que pensamos, todo lo que quisimos. Plaza del Zócalo, vasta como firmamento, espacio diáfano, frontón de ecos. Allí inventamos, entre Alyosha Karamazov y Julián Sorel, sinos de relámpago, cara al siglo y sus camarillas. Nos arrastra el viento del pensamiento, el viento verbal, el viento que juega con espejos, señor de reflejos, constructor de ciudades de aire, geometrías suspendidas en el hilo de la razón. El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos, las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos, no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofa. Su baba ha cubierto al planeta. La razón descendió a la tierra, tomó la forma del patíbulo y la adoran millones. Enredo circular, todos hemos sido en el gran teatro del inmundo jueces, verdugos, víctimas, testigos. Todos hemos levantado falso testimonio contra los otros y contra nosotros mismos. Y lo más vil, fuimos el público que aplaude o bosteza en su butaca. La culpa, que no se sabe culpa, fue la culpa mayor. Cada año fue un monte de huesos. Este fragmento es un poco severo, pero creo que con mi juventud, con mi adolescencia, pero creo que en esa severidad hay cierta ternura y cierta necesidad de explicar lo que le pasó a mi generación y, me temo, a las que nos siguieron. ¿De qué año es aproximadamente? Este poema lo escribí, no recuerdo, a mi regreso a México hacia 1970 y tantos. Y es un resumen de una experiencia moral y política de toda mi vida. Pero sí quisiera, al rememorar este instante, señalar dos cosas. Quisimos el bien, pero lo quisimos con arrogancia. Quisimos decretar el bien. El bien no se decreta. Don Octavio, en esa época, cuando empezó usted a publicar por primera vez en Barandal, cuando empezó a escribir sus primeros poemas, ¿qué le preocupaba? ¿De qué escribía? Bueno, mire usted, fundamentalmente, en esto yo me opuse mucho, aunque mis ideas estaban muy cerca de las concepciones de los comunistas en aquella época, siempre me opuse al aire, a la poesía de propaganda. Mis temas fundamentalmente eran el tema del amor. Evidentemente, todos los hombres nacemos
Cuando se habla de la sexualidad, que el hombre y la mujer, por supuesto, somos criaturas sexuales, es verdad. También somos criaturas eróticas. El placer físico, el placer carnal, es muy importante, pero se olvida que también en toda esta búsqueda de la sexualidad hay otra cosa, que es lo que el hombre le ha añadido a la sexualidad animal. Y esa cosa es lo que yo llamo el amor, la necesidad de la completarse. Hay una palabra que existe en francés, que en español no está en el diccionario de la Academia, pero que a mí me parece que es una palabra muy importante para definir a los hombres: completud. En el amor buscamos estar completos, buscamos la completud. Completud y plenitud están juntas. Y esa fue su primera búsqueda. Esta ha sido la búsqueda de toda mi vida y el tema esencial, yo creo, de mi poesía. No es extraño, soy hombre. Mixcoac constituyó para Octavio Paz un espacio donde se conformó su espíritu. La salida de él coincidió con su mayoría de edad. En estos años, el joven poeta comienza a asumir compromisos estéticos y políticos. Ya casado, viaja a España y conoce a escritores que dejarían una honda huella en su vida. Regresa a México con renovados ímpetus y comienza la invaluable experiencia que constituyó dirigir la revista Taller, nombre que se da a su generación. Estrechó su relación con los escritores del grupo contemporáneos, principalmente Novo, Villaurrutia y Gorostiza. Estos fueron años decisivos en la formación de su pensamiento. Su viaje a España fue el más importante que hizo en esa primera etapa de su vida. ¿Por qué lo hizo? Hubo un congreso de escritores organizado por una alianza internacional de escritores antifascistas. Y entre ellos, entre los organizadores estaban Pablo Neruda, Rafael Alberti y un poeta español, ahora un poco olvidado, Arturo Serrano Plaja. Y los tres habían leído mis poemas. Entonces me invitaron. Invitaron a dos poetas que no éramos miembros de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios, LEAR, que era más o menos el órgano de los intelectuales de izquierda en México en aquellos años. Yo no pertenecía a este grupo y tampoco Carlos Pellicer. Invitaron a Pellicer porque era un gran poeta, era un poeta muy conocido, era un poeta católico, pero ferviente antifascista. Y me invitaron a mí porque yo era un poeta joven, habían leído mis poemas y les parecía que también había una necesidad de que hubiera una voz joven en ese congreso. E invitaron también al escritor José Mancisidor. Estos fuimos los únicos escritores mexicanos que asistimos como delegados a ese congreso. Solo tres. Esto es importante aclararlo porque ha habido una serie de confusiones. La mayor parte de las personas que han escrito sobre este tema, son muchas en México, hablan de la asistencia al Congreso de Escritores Intelectuales Antifascistas en Madrid, Barcelona y Valencia, y después en París. Hablan de la asistencia de un grupo de delegados de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios. No, este grupo fue nombrado por la LEAR para ir a España en una misión de solidaridad y amistad con el pueblo español. Era un grupo compuesto por escritores como Juan de la Cabada, o bien por artistas y artistas notables como Silvestre Revueltas, pero llegaron tarde, no estuvieron en el Congreso, llegaron 8 días después o 15 días después. ¿A quién conoció en España y qué aprendió usted de este congreso y de su viaje a España? Bueno, mire usted, el aprendizaje fue triple. Un aprendizaje, en primer lugar, diríamos, profundo, íntimo. Mi reencuentro con mis raíces hispánicas. No podemos entender, alguna vez se lo he dicho a mis amigos españoles, a México sin España. Los españoles se pueden entender a sí mismos sin México, pero nosotros nos podemos entender sin los españoles. México es una palabra náhuatl, México, pero españolizada, hispanizada. Entonces, en el nombre mismo de México está esta dualidad. Aparte de eso, fue una enseñanza de tipo humano, literario,
Conocí a algunos escritores que yo había leído y que admiraba, como André Malraux, y a un poeta inglés que conocí en aquellos años y que sigue siendo mi amigo, el poeta inglés Spender. Conocí a varios españoles que admiraba. Alberti, lo había conocido en México ya antes, Bergamín, y claro, tuve la dicha, la fortuna de conocer, lo visité en su casa y es una cosa que tengo remordimientos, quisiera algún día escribir sobre este encuentro. Conocí a Antonio Machado, que es un poco uno de los padres de la poesía de la lengua española en España, en México y en el resto de América. También la figura de dos personas más. Una persona que no conocí, pero que empecé a leer en esa época, Orwell. Lo leí mucho después en los Estados Unidos, que eso fue un gran crítico de la guerra de España, y André Gide. André Gide nunca lo conocí, pero cuando llegamos a España, él acaba de publicar un libro famoso, Regreso de la URSS. Él se había declarado comunista, un mundo un poco sentimental, había ido invitado por Stalin, había visto aquella realidad y tuvo el enorme valor en ese momento de escribir este libro en que hacía una crítica en el fondo bastante mesurada, incluso tímida, de lo que había visto en la Unión Soviética. Pero valiente. Valiente, y eso bastó para que se le declarase enemigo del pueblo español. Esto fue muy triste porque recuerdo que participaron muchas gentes, Bergamín, Ehrenburg, muchas gentes participaron en estas acusaciones terribles contra Gide, acusándolo de traidor. Los únicos que lo defendimos tímidamente, no en el Congreso, sino en la sesión que dedicó la delegación latinoamericana a este asunto, fuimos Pellicer y yo, sobre todo Carlos Pellicer. En cambio, hay que decirlo, Neruda y sobre todo Juan Marinello, el delegado cubano, fueron particularmente intransigentes, intolerantes, y mostraban ya lo que se iba a convertir el movimiento intelectual más o menos ligado al stalinismo. ¿De qué conversaban? ¿Cuáles eran esas conversaciones privadas que usted tenía con todos estos compañeros y nuevos amigos que hizo? ¿Qué les interesaba en el momento? Bueno, mire usted, una de las grandes preguntas que se me hacían en aquella época era Trotsky. Trotsky era el diablo, el demonio. Claro, el demonio siempre ha interesado a los fieles. Así es. Entonces, Ehrenburg nos preguntó a Pellicer y a mí si conocíamos a Trotsky en un viaje que hicimos de París a Barcelona. Ehrenburg es el gran escritor ruso de aquel momento y yo le dije que no lo conocía. Pellicer, con esa admirable ingenuidad de Carlos, dijo: yo no lo conozco, pero soy muy amigo de su amigo Diego Rivera. Que en efecto Diego Rivera había sido muy amigo, pero que en ese momento Diego Rivera era trotskista y también estaba muy mal visto. La conversación difícilmente caminó frente a este paisaje del norte de España. Estábamos ya cerca de Barcelona, recuerdo muy bien. Neruda, porque éramos 4 los que estábamos en aquel salón, Neruda, Pellicer, Ehrenburg y yo. Neruda me miraba con inquietud porque veía que Pellicer seguía hablando y de pronto Ehrenburg le preguntó: bueno, dígame, ¿y usted qué piensa de Trotsky? Y entonces Carlos Pellicer le dijo: es el mayor agitador político que ha conocido la humanidad, con la excepción, naturalmente, de San Pablo. Todo el mundo se rió, Pues sí. pero Neruda a la salida dijo: Octavio, el poeta católico va a hacer que nos fusilen a ti y a mí. Pues sí, seguramente. Bueno, ¿con qué actitud mental regresó usted a México después de este viaje? ¿Y a qué se dedicó? Bueno, mi fe en la causa de la República Española continuó. Pero mi fe en la revolución, porque después de todo para mí, en la guerra de España era un episodio de la revolución mundial y yo veía próximo, esto se quebrantó. Esta fe en la revolución se quebrantó. Se quebrantó primero porque vi muchas persecuciones, injusticias contra los disidentes.
no contra los fascistas, no contra los reaccionarios. Era natural que en un momento de guerra se persiguiese a los enemigos, pero también se perseguía a los que, de alguna manera, siendo amigos, siendo antifascistas, no coincidían con la política del Partido Comunista. Y así, por ejemplo, cuando yo llegué, me enteré del proceso a Andrés Nin, el gran revolucionario, que fue después asesinado en una cárcel privada en España por el marido y amante de Tina Modotti. Ella también era miembro de este grupo. Ella se llamaba en aquella época la Camarada María, y su marido era el comandante Carlos, uno de los jefes de las brigadas internacionales. Parece que está bastante claro que el autor intelectual del asesinato de Andrés Nin fue Vittorio Vidale. Uno de los maridos de... El marido con el final. Sí. Y el marido final de Tina Modotti. Pero en fin, aparte de la anécdota pseudo sentimental de las relaciones entre la señora Modotti y el señor Vidale, el día que se descubran bien los archivos de la policía soviética, se va a ver muy claramente lo que muchos sabemos ya, ha sido publicado, ha sido escrito, que Vidale fue responsable del crimen. Después en Barcelona me habían invitado a un meeting de la Sociedad de Amigos de Españoles de España, amigos a México, y yo acepté, dije, bueno, voy a leer unos poemas, y claro, voy a leer el poema que he escrito para recordar a mi querido José Bosch, y el poema tenía como título Elegía a José Bosch, muerto en el frente de Aragón, porque todos creíamos que había muerto, como ya te dije. Y cuando llega mi turno, me levanto para decir el poema, y de pronto veo en primera fila a José Bosch. Se me cayó el papel de la mano, me puse verde, pero me repuse. Suprimí la palabra José Bosch y dije, elegía a un joven muerto en el frente de Aragón. Dije el poema muy mal, me volví a mi lugar, y a la salida, había la oscuridad completa porque era la época de los bombardeos, de pronto una sombra me dejó un papel. Esa sombra era Bosch. Al llegar a mi hotel, vi lo que decía. Nos vemos mañana a tal hora en tal sitio. Fui, era un lugar cerca de las Ramblas de Barcelona, y ahí estaba José Bosch, el mismo de siempre. Siempre le quedaban un poco chicos los trajes, con aquella especie de agresividad natural de los jóvenes de aquella época, y me dijo, entonces me contó su historia. Y le dije, pensábamos que habías muerto. No, estoy perseguido, estoy oculto. Participé en la sublevación del 1 de mayo. En realidad no fue una sublevación, nos obligaron a defendernos, nos atacaron, a nosotros y a los camaradas del PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y ahora nos persiguen. A muchos los han fusilado y yo estoy refugiado. Habló largamente, de un modo un poco incoherente a veces. Me di cuenta que tenía miedo y que además había cierta perturbación mental ya casi, ¿no? La guerra, las privaciones, la persecución, y no volví a saber más de él. De modo que para mí Bosch es un fantasma. A lo mejor el día de mañana se me presenta un viejo y me dice, yo soy aquel José Bosch de tu adolescencia. Regresé desconcertado. Mi fe continuó. Seguí creyendo en la República Española, seguí creyendo en la revolución, pero empecé a dudar de los métodos revolucionarios. Es decir, tenía yo 23 años apenas, empecé a plantearme el gran problema del siglo XX, el gran problema moral de todas las épocas, la relación entre los medios y los fines. Si podemos aplicar y emplear medios malos para fines buenos. Don Octavio, háblenos de los contemporáneos y qué influencia ejercieron sobre su obra. Los contemporáneos era un grupo de escritores, la generación inmediatamente anterior a la mía. Algunos de ellos habían sido mis maestros, por ejemplo, Carlos Pellicer, y por un corto periodo de tiempo, José Gorostiza. Bueno, eran gente que para mí representaban,
por una parte, la elegancia intelectual, incluso la elegancia en el vestir, todos eran un poco dandis. Algunos eran afrancesados, como Villaurrutia y Torres Bodet. Abrían la ventana, abrían las ventanas. Estábamos asfixiados en México. Estábamos, y por una parte, el dogma nacionalista. Y ligado al dogma nacionalista, el dogma de la poesía de propaganda, de la poesía con contenido social o con mensaje. Todavía no se hablaba de poesía comprometida, de literatura comprometida, pero eso era. Y ellos hablaban de un arte desinteresado, un arte puro, un arte más bien de orden intelectual, y sobre todo nos enseñaban a leer lo que había afuera. André Gide, Eliot, para mí el descubrimiento de Eliot fue fundamental como poeta. Y usted hablaba de influencias. Quizá la gran influencia de los contemporáneos fue que me enseñaron que había una gran literatura moderna, la gran literatura del siglo XX, que luego yo empecé a explorar por mi cuenta. La revista Taller fue la primera revista importante que usted dirigió. ¿Qué se proponía con ella? Bueno, por una parte teníamos una relación filial y polémica con los contemporáneos. En el número 2 de Taller lo dijimos. Hay que decir que el fundador de esta revista fue Rafael Solana, que fundó la revista Taller Poético. Después hicimos esta revista, en la cual él ya tuvo participación en el primer número. Después tuvo muy poca participación y al final ninguna. También abrimos ventanas, y una cosa que hicieron los contemporáneos, pero nosotros lo hicimos con mayor decisión, buscar los orígenes de la modernidad. Así es que tuvimos más bien fue una relación amistosa. No había estos odios tan fuertes que se han desarrollado después en México. Yo creo que la vida literaria mexicana actual se ha degradado. En aquella época había diferencias, qué bueno que haya diferencias, había polémicas, pero el tono era más alto, más digno. Fueron 10 años los que Octavio Paz estuvo fuera de su país, de 1943 a 1953. El extranjero le permitió conocer nuevas ciudades y leer autores que le deslumbraron. Fraternizó con el grupo surrealista de París, en especial con André Breton y con el existencialista Albert Camus. Se maravilló con las culturas de Oriente. Así, pudo mirar a distancia las costumbres y creencias de nuestro pueblo y plasmarlas en El laberinto de la soledad, un ensayo reflexivo sobre la idiosincrasia del mexicano. Esta década nómada fue perfilando a Octavio Paz como un mexicano universal. Hoy es miércoles 31 de marzo y celebra usted su cumpleaños. Lo queremos felicitar. Es verdad. Es una fecha que siempre recuerdo con un poco de miedo, sobre todo a cierta edad. No porque sea tan pesimista como Calderón, que decía que el mayor pecado del hombre es haber nacido. Yo creo que al contrario, es maravilloso haber nacido. Lo malo es cumplir y cumplir años. Bueno, vamos a hablar de esta tercera parte Muy de bien. nuestra entrevista, y yo quisiera que empezáramos platicando acerca de su partida a Estados Unidos, que se debió precisamente a una beca, la beca Guggenheim. Platíquenos de lo que hizo usted con esta beca y por qué se fue a Estados Unidos. Bueno, me fui porque me asfixiaba. Me asfixiaba en México. La revista Taller había desaparecido, no tuvimos dinero para continuarla. Me pareció que una etapa de mi vida había terminado. En materia de poesía me encontraba frente a un muro y decidí irme y probar respirar otros aires. Llegué a los Estados Unidos, primero estuve en Los Ángeles y luego en San Francisco. Y coincidí con una serie de acontecimientos dramáticos que me impresionaron profundamente. Era la época de la guerra, pero no era la guerra únicamente, sino la situación de los mexicanos
y aquellos famosos tumultos, riots de los pachucos. Entonces ahí conocí otro aspecto de México, que no era realmente México, pero que sí era México. Y de alguna manera, en estos jóvenes que se vestían de un modo extravagante, los pachucos, reconocí una respuesta mexicana a la cultura anglosajona y al puritanismo anglosajón. ¿De ahí surgió la idea del laberinto de la soledad? Un poco, no completamente, pero sí, yo me reconocí un poco en los pachucos, reflexioné primero sobre mi identidad personal. Después de todo, yo había vivido de niño en los Estados Unidos. Y en la escuela, en el kindergarten, el primer día que llegué, tuve un pleito con mis compañeros porque yo no hablaba inglés. 2 años después volví a México y en el famoso colegio que hablamos del francés del Zacatito tuve otro pleito porque decían que yo era gringo o francés y yo no era mexicano. Y siempre he tenido este problema con mis compatriotas, en realidad. Me ha perseguido este equívoco, ¿no? Difícil a veces de entender, soy un ser sospechoso. Bueno, pero aparte de esta impresión que tuve, esta especie de revelación de una parte escondida de México, aparte de esto, fue para mí muy importante la estancia en los Estados Unidos. Fue un momento maravilloso de los Estados Unidos. Es el momento de la guerra, del presidente Roosevelt, de una gran generosidad. Vi un pueblo peleando realmente por la libertad, por la supervivencia. El enemigo era abominable, era el fascismo y el nazismo. Y encontré una nación abierta para mí. Me di cuenta de la injusticia que se cometía con muchos mexicanos, es cierto, pero en lo que a mí toca, en lo personal, más bien encontré una ciudad cordial, casi fraternal, diríamos. Y yo me quedé sin la beca de Guggenheim y trabajé en toda clase de cosas. Trabajé y siempre encontré empleo. Era difícil, viví momentos de terrible pobreza, pero siempre encontré. Y de pronto me invitaron a dar unos cursos de verano en el norte de los Estados Unidos, en el este. Fui a dar al este, desde San Francisco al este, primero a Nueva York y luego al estado de Vermont. Y ahí conocí a un poeta que es uno de los grandes poetas norteamericanos, a Robert Frost. Fue una de mis primeras, diríamos, contactos con la poesía norteamericana. Después conocí en otros viajes, años más tarde, a otros poetas y escritores como a Cummings y a William Carlos Williams y a otros. Después de Estados Unidos, usted se pasó a vivir a París. Exactamente. Cuéntenos de esos 6 años en Francia. Por un accidente feliz debido a José Gorostiza, que durante todo el tiempo que yo trabajé en relaciones exteriores fue mi ángel protector. Yo quise mucho al poeta, lo admiré al poeta, he escrito sobre él, pero también quise mucho a la persona, al ser humano. Y una persona que me gusta recordar, Francisco Castillo Nájera, que fue secretario de Relaciones por muy poco tiempo. Bueno, pues los dos me enviaron a París. Y llegué a París al otro día de la guerra, en plena posguerra, en diciembre de 1945. Era un París pobre, sin luz, con poca luz eléctrica, sin gasolina, de pocos automóviles. Se moría uno de frío en las casas, con mercado negro y con muchas, pero al mismo tiempo con un gran entusiasmo intelectual. Y esto para mí fue fundamental porque contribuyó de un modo decisivo a mi formación literaria, filosófica y política. En aquella época las figuras más importantes eran un grupo de jóvenes que habían asaltado, diríamos, la atención pública y que se pusieron muy pronto mundialmente famosos. La gran estrella era Jean-Paul Sartre. Frente a este grupo, Sartre, su mujer y los otros, estaban los comunistas. Era un grupo muy brillante, había un poeta admirable, Luis Aragón, otro poeta, también un excelente poeta, Paul Éluard. A los dos los conocí, sobre todo a Éluard. Sará, el viejo dadaísta, también formaba parte del grupo comunista. Y había los disidentes, los que no estaban de acuerdo con aquello. En primer lugar, el grupo surrealista, o lo que quedaba del grupo surrealista. Sobre todo, André Breton. ¿Qué me llevó al surrealismo? Mi estética era distinta. Yo venía de la poesía
de lengua española. Mis grandes influencias en el pasado habían sido los poetas barrocos, sobre todo Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz. Los poetas modernos de nuestra lengua, cuando leía Neruda me impresionó, creo que es uno de los grandes poetas del siglo XX. Y en fin, los contemporáneos, la generación de 27. Pero me ligaban con ellos la actitud de inconformidad, la crítica al comunismo stalinista, al comunismo burocrático. Y sobre todo, su exaltación de la rebeldía y su exaltación del amor. En esto coincidió totalmente conmigo la doctrina surrealista. Desde muy joven pensé, como le dije a usted en una de nuestras conversaciones, que el amor es el destino del hombre, lo más alto a lo que podemos aspirar los mortales. Pongo de lado otras pasiones que también me parecen muy altas, como la amistad y, claro, la sed de absoluto, la religión y la filosofía. Otro de los grandes disidentes y con el cual simpaticé inmediatamente, profundamente, nos vimos pocas veces, porque esto coincidió con mi salida de Francia. Nos vimos pocas veces, pero las veces que nos vimos con mucha intensidad, fue con Albert Camus. Fue uno de mis buenos amigos. Todavía tengo sus libros con dedicatorias muy cariñosas. Y también en él encontré un poco lo que yo buscaba. Esta rebeldía, pero también esta inspiración, los poderes del inconsciente, los poderes de la pasión, pero en cierto modo, a través del equilibrio, hablé de la palabra reflexión. Bueno, yo diría, él empleó otra palabra, mesura. Bueno, esta idea de la mesura, en cierto modo, completaba mi idea de la reflexión y mis reticencias frente a la estética y a la poética del surrealismo. De modo que esto para mí fue muy importante esto. De Francia viaja usted a Oriente y regresa a México en 1953. ¿Qué México encontró y qué hizo aquí durante esos años? Bueno, encontré un México cambiado, una nueva generación que se hizo, algunos de ellos hicieron muy amigos míos inmediatamente. Había este grupo de filósofos que habían explorado lo mexicano y que en cierto modo coincidían con el laberinto de la soledad, aunque por vías distintas y con propósitos muy diferentes. Ellos creían en la filosofía del mexicano y yo no. Yo no creía que se pueda hacer una filosofía sobre algo particular. Pero muchas de las observaciones de ellos fueron importantes y valiosas. Había otro grupo, encontré a un joven brillante, Carlos Fuentes, que me fue a ver a París antes y con el cual tuve una amistad muy profunda. Y otros más, Ramón Chirao, muchos más. Todo este grupo finalmente hizo una revista, la Revista Mexicana de Literatura, que editaban Emanuel Carballo, otro joven crítico, y Fuentes. Creo que en la primera época de la Revista Mexicana de Literatura yo tuve una cierta influencia. Y la posición era muy clara. Encontré un México dominado por la hegemonía de dos doctrinas que a mi juicio fueron perniciosas. Por una parte, el nacionalismo, un nacionalismo excesivo. No puede haber un gran arte si no es un arte abierto al exterior, un arte universal. No niego las raíces, pero es necesaria la hibridación. El arte, como el amor, como todo, es contacto de dos alteridades. Y la otra parte del nacionalismo que asfixiaba a la pintura mexicana con vagos remedios del muralismo, el costumbrismo en la literatura, cierto academismo en la poesía. Aparte de esto había también el otro dogma, el dogma del realismo socialista, del arte comprometido. Y yo me opuse desde el principio. Me atrajo muchos enemigos. Es natural, es explicable. No solamente porque criticaba a dos ideas fijas de la cultura mexicana de aquella época, el arte con mensaje social y el nacionalismo, sino también porque todo eso implicaba, y después lo hice explícito en esa época, una crítica al socialismo totalitario. Pero no fue tanto esto lo que más me gustó de estos años de México, sino que logré escribir 2 o 3 libros
Así como en París había escrito El laberinto de la soledad, y la primera versión de Libertad bajo palabra, aquí escribí algunos poemas que me siguen gustando, con reservas. La poesía es lo más difícil que hay, como Piedra de Sol, y un libro en prosa, algunos libros en prosa como El arco y la lira, y un experimento, una experiencia literaria y plástica y visual que me importó mucho. Poesía en voz alta. Poesía en voz alta, que fue una tentativa de volver a la palabra hablada, es decir, que la poesía encarnase en la voz de una actriz o de un actor y que fuese teatro, pero teatro poético. O del mismo poeta. O del mismo poeta. Bueno, ahí, mire usted, colaboramos mucho. Las figuras centrales fueron Juan Soriano y Leonora Carrington. Y Juan Soriano, que es fue el gran animador. También colaboraron, sobre todo en el primer momento, de poesía en voz alta, Arreola y una serie de actores jóvenes. Algunos de ellos después se convirtieron en directores, como Gurrola. Pusimos cosas importantes. Pusimos a Ionesco, pusimos teatro clásico español, una pieza mía, teatro de Lorca. En fin, creo que fue una pequeña revolución estética en el pequeño mundo teatral de México de aquellos años. Y finalmente, muy tarde, me hicieron embajador. Yo tenía ya más de 20 años en el servicio exterior, de modo que cuando se habla de, algunas gentes hablan de que yo soy un hombre del establishment. Lo que no saben estos señores tan audaces es que la persona que hizo una carrera diplomática más lenta fui yo. Tardé 20 años en ser embajador. Todos mis compañeros que entraron casi al mismo tiempo que yo ya eran súper embajadores cuando a mí me mandaron a un país que a ellos les parecía de segundo orden, pero que para mí fue maravilloso, la India. Descríbanos esa estadía. Cuando sale usted de México en 1962 para ocupar el cargo de embajador de México en la India. Fue una sorpresa extraordinaria. Después de todo, entre México y España, México y los Estados Unidos, México y Francia, o Inglaterra, Europa en general, sí hay diferencias, pero no son tan profundas. Después de todo, México es un país de cultura occidental, aunque haya, y sea muy importante, la cultura india, ¿no? Hay historia. Hay historia, pero la India era otra civilización, eso es lo que es importante. De pronto me encontré no con una versión más de Occidente, como pueden ser los Estados Unidos, sino con otra civilización, de una inmensa originalidad, petrificada, en cierto modo, postrada durante siglos, pero que tenía una verdad histórica, una verdad humana, una verdad estética también, muy profunda. Empecé a recorrer el país y como además, por fortuna, me habían hecho embajador también en Afganistán, en Ceilán, pude ver los extremos de la India. Finalmente, lo más importante es no haber descubierto otra civilización, sino haber descubierto una mujer. Ahí conocí a la que es mi mujer ahora. Y esto fue muy importante para mí. Fue decisivo. Don Octavio, tras algunos años de nueva soltería, usted conoció y se casó con María José a la sombra de un nim. Platíquenos de ese reencuentro con el amor. Bueno, es inexplicable. Todo lo que tiene que ver con el amor es misterioso. Es un problema de sensaciones, de ácidos misteriosos, de fluvios, de muchas cosas. Me había encontrado en la India también con un jardín muy grande, el de mi casa, que me recordó siempre al jardín de México. Y, en fin, he escrito un poema que se hace mucho, que se llama Cuento de dos jardines, en el cual comparo este jardín infantil y el otro jardín. Se lo voy a leer un fragmento, es muy largo, porque ahí hablo un poco de la India y de mi encuentro con el amor. Me crucé con una muchacha. Sus ojos, el pacto del sol del verano con el sol del otoño. Partidaria de acróbatas, astrónomos, camelleros, yo de fareros, lógicos, sadúes. Nuestros cuerpos se hablaron, se juntaron y se fueron. Nosotros nos fuimos con ellos.
Era el monzón, cielos de hierba machacada y el viento en armas por las encrucijadas. Por la niña del cuento, marinera de un estanque en borrasca, la llamé Almendrita. No un hombre, un velero intrépido. Llovía, la tierra se vestía y así se desnudaba. Las serpientes salían de sus hoyos. La luna era de agua, el sol era de agua, el cielo se destrenzaba, sus trenzas eran ríos desatados. Los ríos tragaban pueblos, muerte y vida se confundían, amasijo de lodo y de sol, estación de lujuria y pestilencia, estación del rayo sobre el árbol del sándalo, tronchados astros genitales, pudriéndose, resucitando en tu vagina, madre india, india niña, empapada de savia, semen, jugos, venenos. A la casa le brotaron escamas. Almendrita, llama intacta, en la noche de hojas de banano, ascua verde, amadriada, risas en el matorral, manojo de albores en la espesura, más música que cuerpo, más fuga de pájaro que música, más mujer que pájaro. Sol tu vientre, sol en el agua, agua de sol en la jarra, grano de girasol que yo planté en mi pecho, ágata, mazorca de llamas en el jardín de huesos. ¿Usted sabía que era capaz de sentir esa pasión tan fuerte? No, yo creo que la poesía, la vida, siempre es una continua revelación. Si uno supiera lo que uno es realmente, sería muy aburrido. Me alegra poder transmitir las calurosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. Con aproximadamente 60 libros publicados entre poesía, ensayo, un libro de traducción y una obra de teatro, Octavio Paz ha consolidado una obra que no solo impresiona por la vastedad de sus temas, sino también por su indiscutible calidad literaria. Calidad que se comprueba por los premios que ha recibido. Además del Premio Nobel de Literatura, le han concedido el Cervantes y el Premio Nacional de Letras de México, entre muchos más. Asimismo, ha sido investido con los doctorados honoris causa de las universidades de Boston, Harvard, la Nacional Autónoma de México y la de Nueva York. Su regreso a México en 1971. ¿Vamos de bajada ya? Vamos de Subida bajada. y bajada. Platíquenos, por favor, acerca de ese México que encontró. Siempre es una sorpresa. Cuando uno deja mucho tiempo México, lo encuentra parecido a lo que fue, es idéntico, al mismo tiempo muy cambiado. Bueno, regresé después del 68. Como usted recordará, tuve que dejar la embajada porque no estaba de acuerdo con la represión del año 68, del Tlatelolco. Dejé la embajada, estuve una temporada dando cursos en varias universidades, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Fue muy interesante para mí porque descubrí otra versión de la civilización occidental, Inglaterra. Me encantó Inglaterra, me encantó Cambridge, tengo buenos amigos allá y al final regresé a México. Bueno, encontré que la clase intelectual, no toda, pero los jóvenes que habían participado con mucho valor y con mucha decisión y de un modo a veces admirable en esta gran rebelión estudiantil del año 68, sin embargo eran prisioneros de una dialéctica. Había una especie de contradicción muy grande entre lo que ellos pensaban y lo que habían hecho. Lo que ellos habían hecho era un movimiento democrático. Lo que ellos pensaban es que habían hecho
el comienzo de una revolución. Estaban empeñados en esta idea de la revolución. Una idea que ya se decían marxistas, no tenía ninguna base en el pensamiento marxista, ni mucho menos. Aquello era un movimiento de la clase media. En fin, ahí empezaron los equívocos y fundé una revista con un grupo de amigos, Plural, gracias a la generosidad de Julio Scherer, que era el director en aquella época de Excelsior. Esta revista, pues era una revista nuevamente a contracorriente. Por una parte, hacía la crítica del régimen de partido único, hacía la crítica de la hegemonía del grupo heredero de la Revolución Mexicana, es decir, del PRI. Por otra parte, hacía una crítica del socialismo totalitario. Esto enajenó a muchos grupos y las enemistades y querellas que había yo provocado en México hacía en los años 53, 54, 55, 20 años después, no solamente hubo una reproducción de esto, sino hubo una recrudescencia. Entonces, hubo grandes polémicas. Después, como usted sabe, probablemente dejamos Plural, tuvimos que dejarlo, no por gusto, nos fuimos porque no podíamos estar ahí, y fundamos una revista, la revista Vuelta. Gabriel Said, Alejandro Rossi, después Enrique Krause, que es actualmente el subdirector, José de la Colina, Salvador Elizondo, en fin, todo lo que formó parte del Consejo de Redacción de Vuelta. Juan García Ponce, y al lado, y después un grupo de jóvenes, escritores mucho más jóvenes, algunas mujeres como Ulalume González de León, como Julieta Campos, y los jóvenes, que son los que ahora forman parte del Consejo de Redacción. Porque Vuelta es una revista literaria, cultural, política también, que no es la revista de una generación, pero en la cual los jóvenes tienen un papel fundamental. El secretario de redacción es un poeta joven, Aurelio Aciain, y usted recorre el Consejo de Redacción, verá que todo está compuesto por escritores jóvenes de la generación más nueva de México. De modo que cuando se habla por ahí de que Vuelta representa el pasado, pues es el pasado de los jóvenes, es decir, es el futuro. Además, ya se mencionan nombres de mujeres. Sí. Que es muy importante ya se ve un cambio. Bueno, mire usted, desde la época del Laberinto de la Soledad, yo he luchado siempre por las mujeres. No solamente, ahí hay una descripción del machismo mexicano, después de eso le consagré todo un libro de más de 600 páginas a una mujer, que en cierto modo fue la primera feminista de América, Sor Juana Inés de la Cruz. Y finalmente yo creo lo que creía el utopista Fourier. El grado de civilización de una sociedad se mide por el grado de libertad de la mujer. Para mí esta es una suerte de axioma de las ciencias sociales. Mientras dirigía usted Plural y después Vuelta, ¿qué estaba escribiendo? Bueno, escribí muchas cosas. Escribí el libro de Sor Juana, escribí un ensayo largo sobre Marcel Duchamp, escribí muchos ensayos sobre el arte mexicano. Una de las cosas que estoy más contento en los últimos tiempos es el prólogo que hice, que es una pequeña historia del arte de México y que aparece como prólogo de la gran exposición esta de los 30 siglos de esplendor. Título que a mí no me gusta nada. Cuando el Museo Metropolitano me preguntó por el título, les dije, yo les voy a proponer un título que es muy poco popular, no les va a gustar, pero que es más exacto. ¿Cuál? Me dijeron. El águila, el jaguar y la virgen. ¿Por qué? Porque el mundo precolombino tiene dos símbolos, el jaguar y el águila. El sol de mediodía y, como dicen los mayas, el jaguar, que es el sol de la noche. Que es muy hermoso de los mayas esto, ¿no? Le hubiera dado envidia a William Blake, que escribió un poema sobre el tigre y sobre el león, es muy hermoso. Esto, a mi juicio, define el mundo precolombino. Y luego, el mundo colonial hasta nuestros días,
la Virgen de Guadalupe, que es algo más complejo de lo que se piensa. Es una imagen muy importante en la historia de México. Bueno, maestro, en este mes de julio aparecerán 4 tomos de sus obras completas. Háblenos de estos 4 tomos. ¿Qué contienen? Bueno, los 4 primeros tomos, bueno, el primer tomo, cuando el editor, porque esto ha sido publicado primero en España y ahora el Fondo de Cultura ha comprado los derechos y lo va a publicar en coedición con el Círculo de Lectores de Barcelona. Cuando me propuso esto Menke, el editor español, yo le dije, bueno, obras completas, ¿con qué voy a empezar? Y me dijo, con la poesía. Le dije, no, déjeme un poco más de tiempo, porque a lo mejor escribo más poemas, lo vamos a dejar para el final. Pero, ¿qué es lo que me ha acompañado a mí todo el tiempo? 2 cosas, la poesía y la reflexión sobre la poesía. Vamos a empezar con un tomo que sea un tomo de todos los ensayos que yo he escrito sobre el fenómeno poético, porque la poesía es un fenómeno. La prosa, ya sea la novela, la filosofía, todo lo que es prosa, son géneros históricos. Pero en cambio, la poesía nace con el hombre. No hay sociedad humana, una sola, reto a los etnólogos, a los antropólogos a que mencionen una sola, en la cual no haya poemas. Todas las sociedades humanas tienen poemas y todavía hasta nuestros días hay poemas. En cambio, no en todas las sociedades hay novelas, hay tratados de filosofía, hay diálogos platónicos, hay obras de Shakespeare, ¿no es cierto? El teatro, todo lo demás viene de la poesía. De modo que, por eso pensé que mis obras podrían comenzar con mis reflexiones sobre la poesía. La última es justamente una defensa de la poesía, se llama La otra voz, en este siglo tan terrible que hemos vivido, que es el siglo XX. El segundo tomo es mis ensayos sobre literatura extranjera. Lo mismo sobre literatura europea, norteamericana, que también sobre mundos que me han interesado. Yo, por desgracia, no sé sánscrito, no sé chino, no sé japonés, pero me ha interesado mucho y he escrito, e incluso con amigos me he atrevido a traducir algunos poemas chinos y japoneses. De modo que también este tomo es el tomo consagrado a las literaturas de fuera. El tercer tomo está consagrado a la literatura hispánica, a los clásicos, a algunos clásicos y a los grandes poetas modernos. Hay un ensayo muy largo sobre Rubén Darío, hay otro sobre Jorge Guillén, sobre Cernuda. Hay unas páginas que yo creo que son justas y emocionadas, un tributo a Pablo Neruda. En fin, y el cuarto tomo es mis ensayos y mis estudios sobre literatura mexicana. Alfonso Reyes, los contemporáneos, mi pequeño libro sobre Villaurrutia, etcétera, etcétera. Pero de hecho serán 14 volúmenes. Sí. Después ¿Cómo estarán conformados? Bueno, después el quinto es Sor Juana, que es un libro muy grande y que completa mis estudios sobre México. Luego hay 2 tomos sobre sobre artes plásticas. Uno sobre el arte de México, que es toda una serie de ensayos sobre el arte precolombino, el arte del siglo XIX, el ensayo sobre bustos, etc. Y otro tomo sobre arte universal, especialmente mi libro sobre Marcel Duchamp. Después, el octavo es mis escritos sobre México, no de orden literario, El laberinto de la soledad, etcétera, etcétera. Hasta lo último, mis pequeñas y grandes polémicas. Después, el tomo noveno, que son ensayos de orden político, es lo más perecedero, pero en fin es importante porque es mi lucha desde 1950 por una verdadera democracia, y ahí se verá que tampoco soy un apologista irracional del mercado libre, del capitalismo salvaje y de todas esas tonterías que me atribuyen. Y el tomo 10º, que es el que estoy preparando ahora, es el que me interesa mucho, se llama Ideas y Costumbres. Y se refiere, porque las costumbres es lo que queda en una sociedad, lo estable, y las ideas es lo que cambia las sociedades. Bueno, ahí hay una serie de ensayos, un ensayo largo sobre la India que estoy terminando de escribir, es un libro nuevo, pero lo que más me interesa de este tomo es, desde hace mucho, me interesó el tema del amor y del erotismo y de la sexualidad. Y siempre quise escribir un libro sobre eso.
un gran libro. Por fortuna no lo escribí. Pero ahora estoy terminando en estos días un pequeño libro sobre el amor, que completa mis estudios. Hay un estudio mío sobre el Marqués de Sade, creo que fue el primero que escribí en lengua española sobre estos temas. Después hay otro pequeño ensayo sobre D.H. Lawrence, el novelista inglés, y este libro sobre el amor. 2 tomos finales serán los tomos de la poesía. Nunca creo que hay que escribir poesía todos los días. Aquello que decía Juan Ramón Jiménez, amor y poesía, cada día, no estoy de acuerdo. El amor sí, pero aún así es excepcional. Y la poesía también. Hay que dejar que la poesía nos visite y no visitar a la poesía porque la aburrimos. A lo largo de este recuento de una vida, don Octavio Paz ha sido más bien reservado en lo que concierne a su vida privada. Algunas veces ha declarado que ciertos momentos de su biografía se traslucen en su obra, pero que ésta no refleja la totalidad de sus vivencias. Quizá esa zona semisecreta tarde en sernos develada. Hay de cualquier modo detalles conocidos: su generosidad, su integridad moral, su pasión por la mujer, sobre todo por Marie-José, su interés en la política, su afán crítico y polémico. Menos conocidos son su sentido del humor, su calidez, su lado humano. Las despedidas son tristes, pero también un poco contento, porque me libera un poco de este terrible compromiso en que yo me he metido, por mi imprudencia. Sobre todo porque hoy vamos a hablar, como le prometí, de este juego de palabras, de estas ideas que quiero que le lleguen a la mente sobre cosas que son parte de nuestra vida, que forman parte de nuestra vida cotidiana. Empecemos. Amistad. ¿Qué es lo que pienso de la amistad? Así es. Bueno, yo creo que la amistad es la pasión desinteresada, generosa y recíproca. Usted se puede enamorar de otra persona y esa persona puede desdeñarla, pero para que haya amistad tiene que haber reciprocidad. También tiene que haber tiempo. El amor es instantáneo. Es la pasión en la que se parece más. El amor y la amistad son muy parecidos, ¿no? Excepto que en la amistad el sexo no interviene o interviene muy poco. En el caso del amor, decíamos, es instantáneo. La amistad requiere trato, requiere tiempo. Es un fuego más tranquilo. Pero los dos son exclusivos. Es muy raro tener muchos amigos en esa amistad, es tener conocidos. La amistad siempre es 1, 2, 3, y lo mismo pasa con el amor. La amistad es uno de los logros supremos de la civilización. Y yo, que me interesa la política, siempre he pensado que la república ideal sería una república de amigos. Sería bien gobernada. En cambio, una república de enamorados sería ingobernable. Mujer. Me lo pone difícil. Bueno, mire, yo escribí hace mucho, en un momento de arrebato juvenil, la mujer es la forma visible del mundo. Todavía lo creo. No es raro que se hable de la mujer como siempre se le compare a la naturaleza. Los valles, las colinas, los ríos que son las venas, en fin, los días claros, los días tempestuosos, la lluvia, los relámpagos, los truenos. Todo esto es la naturaleza y todo esto es la mujer. De modo que es cierto que la mujer es la forma, para nosotros los hombres, en que aparece la naturaleza, en que aparece el mundo. Y diré más, a veces, al lado de una mujer, uno ve este mundo y los otros mundos. Poesía. Seré corto. Poesía es el arte de ver a través de las palabras la otra cara de la realidad.
ensayo? Es un género literario que se parece a un paseo por una ciudad. Uno se detiene en una calle, ve un monumento, una plaza, no tiene prisa por llegar. En el ensayo lo importante es el trayecto y no el punto de llegada. Democracia. El pueblo es rey, pero es un rey miope, de modo que necesita anteojos. La democracia es un pueblo con anteojos. Crítica. La crítica es la actividad, déjeme pensarlo, bueno, es uno de mis lados flacos. La crítica es el telescopio y el microscopio de la inteligencia. Muy bien, muy bien. Amor. Nostalgia de la edad de oro. Para los enamorados, eso yo creo que todos lo sabemos, cada día es el primer día del mundo. Don Octavio, Dios. Es una palabra que demasiado grande, demasiado vasta, de un modo estrictamente filosófico. Es imposible probar que Dios existe. Tampoco es posible probar que Dios no existe. Ahora bien, desde un punto de vista moral, yo me sentiría inclinado al ateísmo, porque yo no puedo creer en un Dios creador de un mundo injusto, que sufre, que envejece, los hombres envejecen y todos se mueren. Sin embargo, creo que hay algo divino, creo en la divinidad de lo que existe. Cuando veo el universo, cuando lo veo a usted, a mí mismo, a los seres humanos, a los animales, digo, hay algo divino. Vivir es un milagro. Existir es un milagro. Eso es todo. Teatro. Bueno, le voy a hablar de mi experiencia en poesía en voz alta. Una buena pieza de teatro es camina siempre, sin caer nunca, sobre la cuerda floja que está entre lo real y lo irreal. Fama. Es una máscara, no hay nada detrás. Ahora quisiera preguntarle, como lo hacen en un programa de televisión francés, Bouillon de Culture, a los entrevistados, ¿cuál es la palabra que más le gusta y la que más le disgusta? Me gustan todas las palabras. Me gusta alba, me gusta amor, pero también me gusta noche. Todas las palabras me gustan. Y las palabras que me disgustan, no me disgustan realmente como palabras, las encuentro eficaces. Me molestan ciertos sentimientos, actitudes o realidades. Cuando pienso en demonio, bueno, pues a veces es una expresión ridícula, pero a veces es el nombre del mal. Es una palabra odiosa, pero demonio es una palabra hermosa, ¿no? Tiene 3 sílabas, tiene unas vocales, demonio, es bonito oírlo. ¿Y Lucifer más? Lucifer es maravilloso, pero es un ángel fue un ángel de una gran hermosura, pero también palabras absolutamente banales, tontas, pero que tienen una sonoridad extraordinaria. Calcetín. Con esa aguda que termina calcetín, tiene que ver con clarín. Me recuerda a Darío, los claros clarines de los paladines. Cuando era muchacho decía, ¿y los calcetines? Bueno, así es que, no, amo todas las palabras. Y todas las palabras para el poeta son el universo. Todas las palabras tienen su misión. Y ya que digo eso, y para terminar en esta conversación, Sara, si usted se acuerda, empezamos con un poema. Vamos a terminar con un poema.
Ese poema responde a su pregunta, dice cuál fue mi actitud y cuál ha sido mi actitud frente a las palabras, pero también un poco resume mi vida, puesto que esta entrevista ha sido un poco, ha tenido como tema lo que me ha pasado, pues lo que me ha pasado sobre todo es esto, la poesía. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento, el tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos, en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Maestro, a mí me gusta mucho la palabra entrevista y me disgusta mucho la palabra despedida. Diremos simplemente hasta pronto. Hasta la vista. Suele pensarse que una personalidad como Octavio Paz solo tiene vida pública. ¡Qué equivocación tan grande! Creo que durante este especial hemos reconocido a un hombre enamorado de la poesía y por ello de la vida. Toda nuestra gratitud a don Octavio Paz.